¿Es realmente, así hay que preguntarlo, es realmente China una amenaza para la OTAN? Pues yo tengo 2 respuestas, sí y no. Sí, porque el peso de China, la maquinaria económica comercial de China, arrastra prácticamente al resto del mundo. China no necesita ensuciarse las manos como lo hacen los europillos. China no necesita ensuciarse las manos como lo hace Estados Unidos. China no necesita mandar armas. China no necesita darle dinero a Rusia o a algún otro aliado. No, no ese es el tipo de intervencionismo que hace China y no es exactamente por eso que representa una amenaza. Pero sí representa una amenaza porque mientras los europillos, que como dice el mismo gobierno de Estados Unidos, si dejamos solos a los europeos, esos entran, te arman una guerra mundial en 10 minutos, son bastante bélicos, bastante beligerantes. Y, de verdad, es una pena que no han aprendido de la historia. Pero China, mientras los europeos piensan en guerra, 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 armas, 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 artillería por aquí, artillería por acá, mientras los europeos, me refiero a los gobiernos, mientras los europeos arman una estrategia para rearmarse y aún así autodefinirse como el mundo civilizado, porque así se autodefinen, China construye puertos gigantescos, aeropuertos de dimensiones impresionantes, rascacielos por todas las ciudades. China tiene más de 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes, con metro, es decir, con subway, con tren interurbano. China prácticamente ha sacado de la pobreza ya a 600 millones de seres humanos. China construye puentes y carreteras sobre el mar, mientras los europillos siguen encendidos con la guerra, 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 más guerra, guerra por aquí, guerra por allá, quiero ver más sangre. Los chinos están construyendo puertos no solamente dentro de China, sino alrededor del mundo. Miren lo que dice, por ejemplo, uno de sus voceros. Están contra 150 líderes políticos y gobiernos locales de continente africano, en donde se está llevando a cabo el quinto foro sobre la cooperación de gobiernos locales entre China y África, que se llama Working Together for a High-Level China-Africa Community with a Shared Future in Guangzhou. ¿Qué significa esto? Bueno, trabajando juntos por una comunidad africana china de alto nivel. Los chinos sí son una amenaza para la OTAN, una amenaza real, una amenaza existencial, pero no porque los chinos sean beligerantes, no porque los chinos quieran entrar a una guerra contra Europa, sino porque los chinos no pierden tiempo en tonterías. Los chinos siguen trabajando de manera disciplinada, de manera fuerte, de manera sólida. Siguen haciendo inversiones gigantescas alrededor del mundo, siguen ayudando a los países africanos a construir infraestructura y bueno, pues a diferencia de Occidente, no les explota como explota Occidente. Hace negocios, no es porque sea una hermana de la caridad, lo hace porque efectivamente, pues para eso son los negocios, para eso son las inversiones. Y el gobierno chino justamente se centra en invertir y sacar dinero, pero lleva una apuesta. La apuesta es de ganar, ganar. Invierte para ganar, pero también invierte para que el que le permite invertir gane. Y los países africanos están trabajando de una manera que no conocían, porque con Europa siempre fueron subordinados. Los europeos trataban a los africanos como esclavos y ahora están pegando el grito en el cielo por la migración africana. ¿A dónde? Pues a Europa. Hacerse responsables del desastre que dejaron en África, mientras China va, trabaja, invierte, gana, pero también hace que ganen sus contrapartes. Sí es una amenaza existencial para la OTAN, pero no para la OTAN en cuanto al sentido ontológico. Es decir, China no va a entrar a una guerra con la OTAN a menos que la OTAN meta sus narices en Taiwán, que lo quieren hacer.
No. En realidad lo que amenaza es la posición hegemónica de la OTAN. ¿Por qué? Porque China es una potencia nuclear, pero más allá de que es una potencia nuclear y que tiene un ejército impresionante, y miren que se los digo porque yo ya he estado en China, no se lo estoy diciendo de dientes para afuera, no se lo estoy diciendo desde el escritorio. Hemos visto, hemos atestiguado, Sonia, mi esposa y yo, hemos atestiguado cómo los chinos han invertido a raudales en mejorar las condiciones de vida de su gente. Esto ha generado que haya una mejor clase media. Y ustedes saben que los que más gastan aquí, literalmente, como se dice el dicho, aquí y en China, los que más gastan son los de la clase media. Y esto ha generado pues que China entonces con una clase media empoderada, con una clase media que tiene recursos para invertir, pues que China demande productos del resto del mundo. Pero si el resto del mundo intenta sancionarle, entonces China busca los mercados y además se convierte en un mercado para aquellos que busquen invertir y ganar. Es decir, la estrategia de China, a diferencia de los europeos o de nuestros vecinos del norte, es establecer relaciones de ganar-ganar. Y eso hace, por ejemplo, en el caso de Rusia, que China, siguiendo su propio interés nacional, que China, siguiendo su propio interés vital, pues alimente, sobre todo en aquella parte que Rusia más necesita, que es el de mantener sus ingresos, por un lado, pero también la transferencia tecnológica que China posee y que China le está dando, que le está transfiriendo tecnología que desde Europa y Estados Unidos le han estado vetando. ¿Cuál es entonces el cuento que traen los de la OTAN? Si China no quiere guerra con la OTAN, como tampoco la quiere Rusia, ¿por qué los de la OTAN sí quieren guerra con China y sí quieren guerra con Rusia? Bueno, porque están resquebrajados. Porque los países de la OTAN hacen lo que Estados Unidos diga. Y Estados Unidos dice que China lo está sobrepasando y no quiere que China lo sobrepase. Y si por las malas lo tiene que detener, lo va a intentar hacer. O sea, nuestros vecinos del norte son capaces de ponernos al borde de una guerra de exterminio humano con tal de no caerse. Nosotros hemos explicado una y otra vez el tema de la trampa de Tucídides que Graham Allison había publicado en el año 2017, hablando un poco de la guerra entre Atenas y Esparta, y como una potencia que va en declive, cuando empieza a ser rebasado por la potencia que va en ascenso, pues intenta librar la batalla madre para no dejarla pasar. Pero eso los pone entonces en camino de colusión. Y de verdad es que en Europa han demostrado que son muy arrastrados y que no les importa irse al fango con tal de mantener contento al gobierno de Estados Unidos por encima del interés de sus propios pueblos. Entonces, China es una amenaza, sí lo es, pero no porque quiera guerra, sino porque su propio dinamismo comercial y económico y su propia potencia de infraestructura hace que peligre la hegemonía de Occidente. Y China, al seguirle comprando a Rusia energéticos y al seguirle vendiendo tecnología, sin siquiera ayudarle, sin mandarle armas, sin mandarle ayuda humanitaria, no, nada más mejora su relación, aumentó el comercio un 34% adicional. Ahora el comercio entre China y Rusia ronda por ahí de los 250,000 millones de dólares, muy lejos del comercio que todavía tienen, del volumen comercial que tiene con Estados Unidos o que tiene México con Estados Unidos, pero bastante significativo para evitar que Rusia caiga en términos económicos. Ahora, yo decía sí y no. Por eso sí, pero ¿por qué no? Porque no quiere una guerra con la OTAN, porque China no está merodeando en Europa y no está merodeando en Estados Unidos para atender o atentar contra los intereses vitales de estos continente y país. Esta es la respuesta que dan desde el gobierno chino a Estados Unidos. Vamos a escuchar. Como legado de la Guerra Fría y la mayor alianza militar del mundo, la OTAN se proclama una alianza defensiva regional, por un lado, pero por otro lado, sigue violando sus límites
expandiendo su mandato, yendo más allá de su zona de defensa y alimentando la confrontación, lo que revela su mentalidad de Guerra Fría profundamente arraigada y su sesgo ideológico. Esta es la verdadera fuente de riesgos que amenazan la paz y la estabilidad mundiales. La OTAN debe permanecer dentro de su papel como alianza defensiva regional, dejar de crear tensiones en Asia y el Pacífico, dejar de vender la mentalidad de la Guerra Fría y la confrontación de bloques. El problema es que siguen vendiendo la confrontación de bloques y de la Guerra Fría porque es una gerontocracia la que gobierna Estados Unidos. Esa gerontocracia que aprendió las mañas y los trucos de la vida allá por los años 50, por los años 70. ¿Y qué pasa con eso? Que repiten lo que saben hacer. Así las cosas.